Desde el momento en que aprendes a hablar, el mundo te enseña a pedir permiso. Permiso para soñar, permiso para exigirte, permiso para ser diferente. Te dicen que no te tomes tan en serio, que no seas tan ambicioso, que no cargues tanto peso. Te dicen que te relajes, que disfrutes, que no compliques lo simple. Y en la apariencia suena razonable, suena como sabiduría, pero no lo es. Esa no es sabiduría, esa es la voz de hombres que ya se rindieron y necesitan compañía en su derrota. Porque los que ya dejaron de crecer necesitan convencerte de que crecer no vale la pena. Porque Dios no pone fuego en un hombre para que lo apague, lo pone para que lo dirija. Y si hoy sientes que algo dentro de ti está inquieto, insatisfecho, que no encajas donde estás, no lo ignores, no lo mediques, no lo distraigas con ruido. Eso no es arrogancia, es llamado. Y los llamados no esperan para siempre. El problema no es que los hombres no sientan ese fuego. El problema es que lo sienten y no saben qué hacer con él, entonces lo apagan solos antes de que el mundo pueda apagarlo. Se convencen de que no es el momento, de que no están listos, de que hay demasiados obstáculos, demasiadas responsabilidades, demasiadas razones para esperar. Y esperan, y esperan, y los años pasan, y el fuego se vuelve brasa, y la brasa se vuelve ceniza, y un día ese hombre despierta con 50 años, preguntándose por qué siente que no vivió. No porque la vida no le dio oportunidades, sino porque él no se dio permiso de tomarlas. Dios no llama a hombres que ya tienen todo resuelto. Llama a hombres rotos, incompletos, con cicatrices y preguntas sin respuesta. Porque Dios no necesita tu perfección, necesita tu disponibilidad. Pero disponibilidad real, no la que se ofrece cuando todo es fácil, sino la que permanece cuando el costo es alto, cuando el camino es invisible, cuando nadie te aplaude y sigues de todas formas. Esa es la disponibilidad que cambia destinos. Esa es la que Dios honra, no la que aparece el domingo en un culto con música y emoción, la que aparece el lunes a las 5 de la mañana cuando nadie te ve y tienes que decidir qué clase de hombre vas a ser hoy. El error de muchos hombres no es que no creen, es que creen a medias. Creen cuando conviene, cuando hay señales, cuando el ambiente es favorable. Pero la fe que Dios honra no es la que aparece en los momentos buenos, es la que se mantiene firme en el momento en que todo parece indicar que Dios no está mirando. Cuando pierdes y hiciste todo bien, cuando obedeces y no ves resultados, cuando te mantienes íntegro y aún así el camino se cierra. Ahí es donde se separan los hombres de las promesas vacías. Ahí es donde la mayoría se quiebra. Y ahí es exactamente donde Dios está más atento. Porque la fe fácil no forma carácter. La fe cómoda no endurece el espíritu. Solo la fe que resiste en la oscuridad, que no necesita pruebas para seguir obedeciendo, que no negocia sus principios cuando el precio sube, esa fe produce hombres que pueden ser usados para algo grande. Y Dios lleva siglos demostrando ese mismo patrón. Mira el patrón, siempre el mismo. Abraham dejó todo sin saber a dónde iba, no tenía mapa, no tenía garantías, no tenía una señal clara de que todo saldría bien. Solo tenía una voz y la decisión de obedecerla. José fue traicionado por los suyos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Y sin embargo, en cada etapa, la Biblia dice lo mismo. Dios estaba con José. No lo libró del proceso, estuvo en el proceso. Gedeón fue el más pequeño de su familia, de la tribu más débil, escondiéndose cuando Dios lo llamó. Y Dios lo llamó valiente, no porque ya lo fuera, sino porque veía lo que podía llegar a ser. El patrón no cambia porque Dios no cambia. Antes de darte autoridad, Dios te despoja. Antes de darte influencia, te lleva al anonimato. Antes de mostrarte el destino, te pone en un camino que no entiendes. Y ahí, en ese lugar de no entender, es donde se forma el hombre. La mayoría huye de ese lugar. Lo llama crisis, lo llama fracaso, lo llama señal de que se equivocaron de camino. Buscan salidas rápidas, quieren que alguien les explique por qué está pasando lo que está pasando, quieren que Dios les dé un cronograma, una fecha, una garantía. Pero los hombres que Dios usa aprendieron algo diferente. Aprendieron a quedarse quietos en la oscuridad sin perder la dirección. Aprendieron que el silencio de Dios no es ausencia, es arquitectura. Dios está construyendo algo en ti que no puede construirse con ruido, con comodidad ni con validación externa. Ese algo requiere tiempo,
requiere presión, requiere que seas moldeado en lugares donde no hay aplausos. Y aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. Tu mayor enemigo no está afuera. No es la economía, no es tu familia, no es tu pasado, no es la gente que no te apoyó, no es el sistema, no son las circunstancias. Tu mayor enemigo es el hombre que vive dentro de ti, que todavía negocia con sus miedos, que se convence de que mañana será mejor día para empezar, que busca señales antes de obedecer, que quiere sentirse listo antes de moverse. Ese hombre tiene que morir, no con odio, sino con decisión, no una vez, sino cada día. Porque mientras ese hombre viva, el hombre que Dios diseñó no puede gobernar. Uno de los dos va a dominar. Tú decides cuál. Gobernarte a ti mismo es el primer ministerio. Antes de liderar una familia, una empresa, una comunidad, tienes que poder liderarte a ti mismo en silencio, sin audiencia, sin reconocimiento. Tienes que poder levantarte cuando tu cuerpo dice que no, callar cuando tu ego dice que hables, avanzar cuando tu miedo dice que esperes, soltar cuando tu orgullo dice que te aferres. Eso no es dureza, eso es madurez. Eso es lo que Dios observa antes de ampliar tu territorio. No tus palabras en público, no tus publicaciones, no tus declaraciones de fe, tus decisiones en privado, tu coherencia cuando nadie te observa. Ahí está la verdad de lo que eres. Y el cuerpo no es un detalle menor en este proceso. Muchos hombres descuidan su cuerpo pensando que es algo separado de su vida espiritual, pero no lo es. Un hombre que no puede disciplinar su cuerpo difícilmente puede disciplinar su mente. Un hombre que cede ante cualquier impulso físico va a ceder ante los impulsos emocionales y espirituales también. El cuerpo es el primer campo de batalla. Si no lo gobiernas ahí, no lo gobernarás en ningún otro lugar. Cuida lo que comes, cuida cómo duermes, mueve tu cuerpo con intención. No porque Dios te ame más si tienes disciplina física, sino porque un cuerpo disciplinado produce una mente más clara, y una mente más clara puede escuchar mejor la voz de Dios. El mundo moderno ha convencido a los hombres de que sentirse bien es evidencia de que van bien, pero Dios nunca prometió comodidad, prometió propósito. Y el propósito siempre viene con peso, con responsabilidad, con momentos donde tendrás que elegir entre lo que quieres y lo que fuiste llamado a hacer. Cada vez que eliges el llamado sobre el deseo, estás creciendo. Cada vez que eliges el deseo sobre el llamado, estás retrocediendo, aunque en ese momento se sienta como alivio. El alivio temporal que compromete el destino eterno es una de las trampas más efectivas que existen, y millones de hombres caen en ella todos los días sin darse cuenta. La disciplina no es un método, es una declaración. Cada vez que entrenas tu cuerpo cuando no tienes ganas, le estás diciendo a Dios que puedes ser gobernado. Cada vez que cumples lo que prometiste aunque nadie lo recuerde, le estás demostrando que eres confiable en lo pequeño. Cada vez que rechazas lo que sabes que te daña, aunque te tienta profundamente, estás construyendo algo que ningún dinero puede comprar. Integridad real. No la que se declara, sino la que se demuestra. Y Dios siempre empieza por lo pequeño, porque el hombre que no puede ser fiel en lo pequeño no está listo para lo grande. No porque Dios no quiera dárselo, sino porque lo grande lo destruiría. Hay hombres que reciben grandes oportunidades antes de tener el carácter para sostenerlas y las pierden, las arruinan o se destruyen con ellas. No porque Dios les fallara, sino porque el fundamento era débil. Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, prefiere retrasarte antes que verte caer desde una altura para la que no estabas preparado. Ese retraso que sientes, esa espera que te desespera, a veces no es abandono, es protección. Tu tiempo es tu confesión más honesta. No lo que dices que valoras, sino en qué inviertes tus horas, revela lo que realmente crees. Si dices que tu salud importa pero no cuidas tu cuerpo, no lo crees. Si dices que tu familia es lo más importante pero tu presencia está fragmentada y distraída, no lo crees. Si dices que confías en Dios pero vives ansioso, controlando todo sin soltar nada, no lo crees. El tiempo no miente, es el espejo más cruel y más honesto que existe. Y cuando aprendes a leer cómo usas tu tiempo, aprendes a leer quién realmente eres en este momento, no quién aspiras a ser, sino quién eres hoy. Ese diagnóstico, por incómodo que sea, es el punto de partida de cualquier transformación real. Dios no te está pidiendo que seas el más talentoso, el más inteligente ni el más preparado. Te está pidiendo que seas el más obediente.
Porque el talento sin carácter se destruye solo, la inteligencia sin disciplina se desperdicia, el carisma sin integridad seduce y luego corrompe. Pero un hombre obediente, aunque lento, aunque imperfecto, aunque con cicatrices, ese hombre Dios lo puede usar, porque ese hombre es moldeable, y la arcilla que se deja moldear es la única que puede convertirse en algo útil. Lo que resiste el proceso, lo que se endurece antes de tiempo, se quiebra cuando llega la presión real. Y la presión llegará, no porque Dios sea cruel, sino porque la presión es parte del diseño. El diamante no existe sin presión, el oro no se purifica sin fuego, el hombre no se forma sin prueba. Y las pruebas no son todas dramáticas, muchas son pequeñas, cotidianas. La prueba de levantarte cuando prefieres quedarte, la prueba de hablar con verdad cuando la mentira sería más conveniente, la prueba de servir cuando nadie te lo está pidiendo y nadie te lo agradecerá, la prueba de mantenerte firme en tus valores cuando la cultura entera te empuja en dirección contraria. Esas pruebas pequeñas, repetidas día tras día, son las que revelan y forman el carácter. Si hoy tu vida se siente estancada, si sientes que das vueltas en el mismo círculo, hazte una pregunta honesta. ¿En qué área sigues eligiendo lo fácil cuando sabes que debes elegir lo correcto? Porque el estancamiento raramente es externo. Casi siempre hay una decisión que estás evitando, una conversación que no has tenido, un hábito que sigues protegiendo aunque sabes que te está costando el destino, una verdad que conoces y que te niegas a actuar. Dios no puede llevarte al siguiente nivel mientras sigas aferrado a lo que pertenece al nivel anterior. Y aferrarse a lo conocido cuando Dios te está llamando a lo desconocido es una forma de desobediencia que muchos hombres no reconocen como tal. El sufrimiento no es el problema, es el maestro. El problema es enfrentar el sufrimiento sin aprender nada de él, salir de cada prueba igual que entraste, sin más carácter, sin más fe, sin más claridad. Eso es desperdiciar el dolor. Y el dolor desperdiciado vuelve con otra forma, otro contexto, otra persona, pero la misma lección, hasta que la aprendas. Dios es misericordioso, pero también es insistente. No te deja pasar al siguiente capítulo hasta que hayas entendido el actual. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que lo que viene después requiere lo que solo ese sufrimiento puede producir en ti. Muchos hombres le piden a Dios que cambie sus circunstancias, cuando Dios está esperando que ellos cambien dentro de sus circunstancias. Piden salida cuando Dios está ofreciendo transformación. Piden que pare la tormenta cuando Dios los está enseñando a caminar en ella. Y la diferencia entre un hombre que sale de una prueba fortalecido y uno que sale de ella amargado no está en lo que vivieron, está en lo que eligieron hacer con lo que vivieron. Los hombres que Dios usa no son los que nunca cayeron, son los que cayeron, aprendieron, se levantaron y no volvieron al mismo lugar. Son los que usaron cada fracaso como información, cada pérdida como formación, cada silencio como instrucción. Son los que en medio de la oscuridad no maldijeron la oscuridad, sino que aprendieron a moverse en ella con fe. Eso es lo que significa redimir el tiempo. No que nunca lo hayas perdido, sino que desde hoy cada momento cuenta. Cada día es una oportunidad de ser un hombre más parecido al que Dios diseñó. Y eso incluye cómo tratas a las personas que tienes cerca. Un hombre que está creciendo espiritualmente se vuelve más paciente, no menos. Más compasivo, no más duro. Más presente, no más ausente. La disciplina y el carácter no te hacen frío, te hacen sólido. Y un hombre sólido puede ser refugio para otros, puede cargar sin quebrarse, puede dar sin vaciarse, porque sabe de dónde viene su fortaleza, no de él mismo, sino del Dios que lo forma y lo sostiene. Ser el hombre que Dios quiere que seas no tiene nada que ver con lo que otros piensan de ti, no tiene que ver con cuántos te siguen, cuántos te validan, cuántos entienden tu proceso. La validación externa es uno de los venenos más silenciosos que existen para un hombre, porque cuando tu identidad depende de lo que otros piensan, empiezas a tomar decisiones para audiencias y no para propósitos. Empiezas a vivir de cara a los demás y de espaldas a Dios. Y ese hombre es manipulable, ese hombre es frágil,
Ese hombre no puede ser confiado con nada grande, porque su dirección cambia según el viento de la opinión ajena. Tiene que ver con si puedes mirarte al espejo cada noche y saber que hiciste lo correcto, aunque nadie lo vio, aunque nadie lo reconoció, aunque nadie lo agradecerá jamás. Ese nivel de integridad es raro, cada vez más raro en un mundo donde todo se publica, todo se muestra, todo se convierte en contenido, donde los hombres hacen el bien para que se vea, sirven para que se note, dan para que se reconozca. Dios observa eso, y también observa al hombre que hace el bien en silencio, que sirve sin fotografía, que da sin que nadie lo sepa. Ese hombre es exactamente lo que Dios busca. Dios no necesita más hombres con buenas intenciones. El infierno está pavimentado de buenas intenciones. Necesita hombres con hábitos sólidos, con palabras que cuestan, con convicciones que no se negocian cuando el precio sube. Hombres que entienden que su vida no es un ensayo, que cada día que pasa sin crecer es un día que no vuelve, que la mediocridad no es un estado neutro, es una dirección. Y si no estás avanzando hacia quien debes ser, te estás alejando de ello. No hay punto fijo, siempre te estás moviendo en una dirección u otra. Y la dirección se decide en lo pequeño, en si te levantas o te quedas, en si hablas con verdad o con conveniencia, en si cuidas lo que entra por tus ojos, por tus oídos, por tu mente, en si las conversaciones que tienes te construyen o te destruyen, en si las personas que te rodean te acercan a tu llamado o te alejan de él, en si usas tu tiempo libre para crecer o para escapar. Cada una de esas decisiones pequeñas está construyendo al hombre que vas a ser. Nadie llega a la grandeza de golpe. Se llega por acumulación de decisiones correctas tomadas en silencio durante años. Este es el llamado, no a ser perfecto, no a no volver a fallar. El llamado es a ser íntegro, a vivir alineado, a dejar de pedirle a Dios que cambie tus circunstancias mientras tú sigues siendo el mismo. Porque Dios no cambia el exterior para hombres que se niegan a trabajar el interior. Cambia el interior y deja que el exterior responda, siempre en ese orden. Siempre de adentro hacia afuera. Y ese proceso no se puede acelerar ni falsificar, solo se puede vivir. Levántate, ordena tu mente, cuida tu cuerpo, cumple tu palabra, sirve sin esperar reconocimiento. Obedece aunque no entiendas, mantente firme aunque estés solo. Sigue aunque no haya señales, confía aunque no haya pruebas visibles. Y cuando todo se apague, cuando ya no haya ruido, cuando no quede nadie mirando, que puedas estar de pie sabiendo que fuiste fiel. No famoso, no perfecto, no aplaudido, fiel. Porque al final, cuando se acabe el tiempo y solo quede la eternidad, la única pregunta que importará no es cuánto acumulaste, cuántos te conocieron, cuántos te admiraron o cuánto lograste. La única pregunta será si fuiste el hombre en el que Dios podía confiar. Y esa respuesta no se improvisa, no se declara en un momento de emoción, no se construye en un retiro espiritual de fin de semana. Se construye cada día, en silencio, con carácter, con obediencia, con la decisión firme de ser, sin importar el costo, exactamente el hombre que Dios diseñó desde antes de que nacieras. Ese hombre ya existe dentro de ti. La pregunta es si vas a dejarlo salir.